Cristo, nombre glorioso, precioso Salvador, bello Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, palabra viva. Hermosas alabanzas para el Señor, hermosas alabanzas para Dios. Vamos a escuchar otra alabanza para el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por misericordia te perdone, mas por tu justicia mi razón y por gracia infinita te salvo. Somos verdaderos, somos completores, somos lo que diga, somos todo lo que es. Su amor no es jactancioso, su amor no guarda rencor, su amor todo lo puede, cuán perfecto es su amor. Por amor vino al mundo mi Jesús, por amor fue maltratado en la cruz. Por amor hoy Cristo vive en mi ser, me compraste, me salvaste, gloria a Él. Su amor es verdadero, su amor no le toques, su amor no quiere pisar, su amor todo lo cree, y su amor no es jactancioso, su amor no guarda rencor, su amor todo lo puede, cuán perfecto es su amor. Le doy gracias al Señor, me compraste por amor, canto alegre, soy feliz, me salvaste y vives en mí. Oh, qué gran precio él pagó, vertir su sangre por amor. Jesús el Cristo, el Señor, quiso venir por mí morir. Cristo es mi Salvador, Él su vida por mí entregó. Y Él me libró de perdición. Cuando en la cruz por mí murió. Oh, qué gran Dios, grandioso ese, que hace a su Hijo por mí dio. Y en el momento de morir, libre del mal, me hizo a mí. Cristo es mi Salvador, Él su vida por mí entregó.
Cuando Jesucristo dio por mí, Él murió por mí. Gloria a Dios. Qué bueno es alabar al Señor. Qué bueno es glorificar a Dios, como Él quiere que se le alabe. Dice su palabra que el Señor quiere que le alabemos en espíritu y en verdad, conforme a su santa y bendita voluntad. Es que Dios quiere que le alabemos. Por eso le alabamos, por eso le glorificamos y le honramos, porque Él se merece toda honra y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, vamos a continuar en este hermoso momento de compartir la palabra del Señor con todos y cada uno de los hermanos que están en sintonía y los que no están tan bien, y amigo oyente que escuchan, que observan el mensaje de salvación, el mensaje de amor de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. El lunes pasado estuvimos hablando en el libro de los Hechos, en su capítulo 1, el capítulo completo, cuando el Señor le hizo la promesa del Espíritu Santo a los discípulos. Él le prometió el Espíritu Santo. Él le dijo que no salieran de Jerusalén, que estuvieran allí reunidos, porque le iba a venir el Consolador, le iba a llegar el que lo iba a dirigir en toda la verdad y a toda buena obra, el Espíritu de verdad, el Espíritu de nuestro Padre. Ahora, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, vamos a estar analizando, estudiando este capítulo 2, donde nos habla de la venida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino porque el Señor lo había prometido, el Señor lo había, a los discípulos le prometió que le enviaría el Consolador, el Espíritu de verdad. Por eso, nosotros como Iglesia de Cristo, la palabra nos dice que hablemos donde la Biblia habla y callemos donde la Biblia calla. Y así es que nosotros actuamos. Nosotros no nos regimos por ningún libro, por ningún concilio, no vamos a otra parte, sino a la palabra que el Señor ha dejado establecida, para que por medio de ella nosotros alcancemos, por medio de ella nosotros le glorifiquemos y le honremos. Y le honremos al Señor por medio de su palabra. El Señor le prometió a los discípulos el Espíritu Santo. Se lo prometió, le hizo una promesa. Y el Señor cumplió con su promesa. Eso es lo importante. Por eso es que cada uno de nosotros estamos sirviendo al Señor, porque el Señor ha prometido. Y las promesas del Señor son fieles y verdaderas. No son promesas falsas, como muchas personas han prometido, han profetizado diciendo que viene el Señor, que ellos saben la fecha, pero ya por el Señor dijo que ni aún Él ni los ángeles, sino el Padre que está en los cielos, es que sabe el día que Jesucristo viene. Ese que sabe el día que Jesucristo vuelve a buscar a su pueblo, como en el capítulo anterior estuvimos viendo cómo Él se fue en las nubes,
Y al irse la nube, los discípulos estaban mirando y se le aparecieron ángeles y le dijeron, ¿por qué miráis al que ha de venir? Jesucristo vuelve otra vez, pero nadie sabe cuándo vuelve. Por eso Él nos ha prometido a nosotros, nos ha prometido lugar eterno, nos ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, nos ha prometido que nosotros vamos a vivir con Él y que nosotros reinaremos con Él. Por eso le prometió a los discípulos el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, le hizo la promesa, y vemos que en el capítulo 1 del libro de los Hechos se cumple esa promesa del Espíritu Santo, del Espíritu de verdad. ¿Por qué? Porque Él le dijo, no salgan de Jerusalén, le dijo a los discípulos. Y los discípulos no se movieron de ahí. Ellos se reunieron con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Con cada uno de ellos se reunieron. Y no salieron de ahí de Jerusalén. Y el versículo 1 del capítulo 2 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Oigan bien, el día de Pentecostés, como cada uno de nosotros, lo que estamos en el camino de Cristo Jesús, sabemos y nos dice la palabra que Pentecostés, la fiesta solemne que hacían el pueblo de Israel, era 49 días más uno, o sea, 50 días. Era la fiesta que hacía de Pentecostés. Y como se reunían, venían discípulos, venían la gente de Israel, la gente de Jerusalén, que estaban dispersas, que estaban por diferentes lugares. Por eso aprovechó el Señor ese momento. Por eso el Señor aprovechó ese instante para enviar el Consolador, para enviar el Espíritu que le había prometido a los discípulos. Dice que ellos estaban reunidos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. O sea, todos estaban unánimes juntos. El Señor le había dicho. Y al estar todos unánimes juntos, nos sigue diciendo, de repente vino del cielo un torbellino, como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Oigan bien, vino del cielo un torbellino como de un viento recio que soplaba. Un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Toda la casa donde estaban sentados. Oigan lo que dice. Llenó toda la casa. O sea, que el Espíritu Santo no fue a otro lugar. Ese torbellino fue el Espíritu Santo que llegó. ¿Cómo llegó el Espíritu Santo? Como un torbellino. Y llenó toda la casa donde estaban reunidos los discípulos, donde estaban todos juntos, donde estaban unánimes. Ahí llegó ese torbellino, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. O sea, dice, se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Se le aparecieron como lengua de fuego, dice la palabra del Señor. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Oigan bien, dice el versículo 4, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Fueron todos llenos del Espíritu Santo, todos, absolutamente todos los que estaban allí, los que no habían salido de Jerusalén, dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo, todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Oigan, dicen, comenzaron a hablar en otras lenguas. Ahora, vamos a ver cuáles eran las lenguas que lo que habían recibido el Espíritu Santo hablaban. Vamos a ver más adelante, porque hoy en día vemos muchas personas de secta religiosa que dicen que hablan
hablan en lengua que nadie le entiende la lengua que ellos hablan. Nadie entiende absolutamente la lengua que ellos hablan. Pero la lengua que hablan las personas hoy en día no era la misma lengua que hablaban los discípulos, los que recibieron el Espíritu Santo, los que recibieron el Espíritu de verdad. No era la misma lengua, no eran la misma lengua, eran lengua diferente a la que se habla hoy en día, lengua que nadie le entiende, que nadie sabe y nadie la puede interpretar. Pero dice la palabra de Dios, la palabra del Señor, nos va a decir y nos dice cuáles eran las lenguas que hablaban los discípulos, que hablaban los que recibieron el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Dice el versículo 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Moraban en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Oigan, dice el versículo 6, hecho este estruendo, cuando vino el Espíritu Santo, se juntó toda la multitud, los que estaban ahí, los judíos, los israelitas que estaban dispersos, que iban a Jerusalén el día de Pentecostés a celebrar la fiesta que ellos hacían de los 50 días. Ellos iban a Jerusalén y estaban todos allí, juntos. Toda la multitud se juntó y estaban confusos, estaban confundidos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Cada uno le escuchaba hablar en su propia lengua. Dice, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Estaban atónitos y maravillados. Era una maravilla que tenían, estaban atónitos. ¿Por qué? Dice, mirad, se preguntan, hacen una pregunta, ¿no son galileos todos estos que hablan? Ellos estaban sorprendidos completamente. ¿Por qué estaban sorprendidos? Porque le escuchaban hablar en su propia lengua, que ellos no habían estudiado su lengua, mas el Espíritu Santo le dio que hablasen en diferentes lenguas de los que estaban allí reunidos en aquel lugar, en aquel momento. ¿Para qué? Para que el Evangelio del Señor fuera predicado, para que el Evangelio de Dios fuera anunciado. Dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Se pregunta, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua de la que hemos nacido? No puede ser. Estaban completamente sorprendidos. Pero no puede ser que estén hablando en mi propia lengua. Y estaban todos atónitos. Dice, partos, medos, elamitas y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Gloria a Cristo. Oiga lo que nos dice. Le oían hablar en su propia lengua, pero no era cualquier cosa que ellos estaban hablando. No era cualquier cosa que estaban hablando los discípulos, lo que habían recibido
el Espíritu de verdad, no a cualquier cosa. Le estaban hablando las maravillas de Dios, las maravillas del Señor. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Sorprendido, dicen, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Otros se burlaban y decían, lleno de mosto, decían, estaban borrachos, estaban completamente ahumados, vamos a decir así. Pero no es así. Dice, cuando Pedro dio el discurso, en ese día, Pedro le habla y le dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, estos os sea notorio y oí mis palabras. Le dice Pedro, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto os sea notorio y oí mis palabras, porque esto no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, la hora tercera del día. ¿Oyeron bien? Eso venían siendo como las 9 de la mañana, más o menos las 9 de la mañana, era la hora tercera del día, aproximadamente a las 9 de la mañana, tan temprano. Entonces vamos a decir que ellos amanecieron como ellos pensaron, como ellos decían. ¿Amanecieron ellos tomando? No, ellos amanecieron, o sea, estuvieron ahí esperando la promesa que el Señor le había hecho cuando partió. Las promesas que Jesucristo le había dicho, por tal motivo le dijo que no salieran de Jerusalén, que no se fueran de allí, porque le iba a enviar el Consolador, el Espíritu de verdad. O sea, Pedro dijo, no estamos ebrios, no hemos tomado, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. O sea, ahí se cumplió la promesa que el Señor había hecho por el profeta Joel. Se cumplió la promesa. Vino el derramamiento del Espíritu Santo que el Señor también, antes de partir, le había prometido a los discípulos. Le hizo la promesa del Espíritu Santo antes de Jesucristo partir, antes de ser ascendido hacia los cielos. Pero muchas personas se ponen a hablar diferentes lenguas, de que hablando lenguas cerca de la lengua de Dios, que absolutamente nadie le entiende. Pero oigan, ¿cuál eran las lenguas que estaban hablando los discípulos allí? Era de lo que estaban ahí. Había egipcio, había de medo persa, había de Porto, de Asia, de diferentes lugares. Habían personas allí y ellos hablaron la lengua de cada uno de los que estaban allí para que escucharan la palabra de Dios, para que escucharan el evangelio, para que escucharan el mensaje de salvación que el Señor había anunciado a través del apóstol Pedro, que el Señor había prometido para que todos escucharan la palabra de Dios, la palabra del Señor. Dice, y de cierto sobre mis siervos y sobre mi sierva en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigio arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Invocar, decirle, Señor, yo quiero servirte.
obedecerle al Señor para alcanzar la salvación. Venir a los pies de Cristo Jesús, venir a los pies de nuestro Salvador para poder obtener la vida eterna. Solamente así se puede alcanzar lo que Jesucristo ha prometido, lo que el Señor nos ha anunciado a todos y cada uno de nosotros. Dice, varones israelitas, oí estas palabras: Jesús de Nazaret, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Oye, a mí, como vosotros mismos sabéis. Aquí el apóstol Pablo le está anunciando, le está diciendo, le está pregonando, le está predicando a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Salvador. Varones israelitas, oí estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, predisteis y mastasteis por mano de inicuos crucificándole. ¿Eh? O sea, lo mataron inicuo, crucificando al Señor, crucificando a nuestro Salvador. Pero tenía que cumplirse, porque ese era el propósito por el cual el Señor envió a su amado Hijo Cristo Jesús, envió a su unigénito. Ese era el propósito, de que él padeciera, de que él sufriera, de que él llegara hasta la muerte y muerte de cruz para alcanzar, para darnos la vida a todos y cada uno de nosotros. Anteriormente nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos. ¿Por qué? Porque no conocíamos a Cristo Jesús. Pero después de conocer al Señor, después de conocer a Jesucristo, pasamos de muerte a vida. Pasamos ¿a qué? A la promesa de nuestro Señor Jesucristo, a lo que el Señor nos ha prometido, nos ha dado a cada uno de nosotros, por medio de la fe en Él, por medio de creer en Él y por medio de servirle y de seguirle. Dice, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirá que su santo vea corrupción. La muerte del Señor no fue dejada. El alma del Señor no fue dejada en el Hades. Jesucristo al tercer día resucitó. Y Jesucristo vive. Él está vivo. Él está a la diestra del Padre, intercediendo por todos y cada uno de nosotros. Eso está haciendo nuestro Señor Jesucristo. Eso está haciendo nuestro Salvador, como nos dice su palabra. Él está a la diestra del Padre, intercediendo por todos y cada uno de nosotros. O sea, Jesucristo vive. Mi Redentor vive. La gloria sea a Cristo Jesús. Tengo esperanza en el Señor. Tengo esperanza en mi Salvador. Tengo esperanza en mi Redentor. Y por eso, como Él le prometió a los discípulos, le hizo la promesa del Espíritu Santo, así cada uno de nosotros recibimos el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el cual nos guía y nos dirige a todos y cada uno de nosotros. Eso hace el Espíritu Santo.
Y el Señor está con nosotros. El Señor vive con nosotros. El Señor está en nuestra vida. La gloria sea a Cristo Jesús. Porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirá que su santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepultura está con nosotros hasta el día de hoy. La sepultura de David. Pero la de Cristo, la del Señor, está. No, Jesucristo resucitó. Jesucristo vive. Y Jesucristo está entre nosotros. Jesucristo está en nosotros. En todo lo que hemos creído en Él. En todo lo que estamos sirviéndole y haciendo su santa y bendita voluntad. La gloria sea a Cristo Jesús. La gloria sea a nuestro Señor. La gloria sea a nuestro Salvador. Amigo, la esperanza del ser humano solamente en Jesucristo es que se puede hallar. Solamente en el Señor es que se puede encontrar. Porque fuera de Él no somos absolutamente nada. Fuera de Él no hay esperanza para la humanidad. La humanidad que está fuera de Jesucristo no tiene esperanza. No tiene esperanza si parte de este mundo, porque la esperanza que tiene la humanidad de poder reinar, de poder vivir con Jesucristo, es aceptar a Jesucristo, hacer su santa y bendita voluntad. La voluntad de nuestro Señor, la voluntad de nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque Jesucristo prometió. Y la promesa del Señor son verdaderas. Y nosotros tenemos esperanza en Cristo Jesús. Dice, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría a Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, y su carne vio corrupción. De eso habló David. David, el rey David, habló de Jesucristo, habló de la resurrección del Señor, de la resurrección de nuestro Salvador. Como dice en el versículo 29. Como nos dice la palabra del Señor. Él habló de la resurrección de Jesucristo. Eso hizo el profeta David. El rey David hizo eso. Como dice el versículo, dice, viendo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. O sea, todo el pueblo de Jerusalén, el pueblo de Israel, fue testigo de que Jesucristo resucitó. Los que estuvieron en ese momento ahí fueron testigos de que Jesucristo resucitó. Mas, sin embargo, los escribas, los fariseos, hablaron muchas mentiras, hicieron muchas cosas falsas para que no se crea, pero la palabra de Dios, la palabra del Señor nos habla hasta el día de hoy de la resurrección de nuestro Señor, de la resurrección de nuestro Salvador, de la resurrección de Jesucristo nos habla hasta el día de hoy la palabra del Señor. Por eso nosotros debemos de confiar cada día más en nuestro Señor Jesucristo y cada día acercarnos más a Él, vivir más cerca de nuestro Salvador y Redentor Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque en Él es que tenemos esperanza. En Él es
vida eterna, en Él es que tenemos salvación. Por tal motivo, debemos de continuar firmemente sirviendo a nuestro Señor y Redentor Cristo Jesús, a nuestros amigos. Amigo, usted debe de acercarse a Jesucristo. Esa es la única esperanza que usted tiene en este mundo. La única esperanza que puede tener un ser humano es servir a Jesucristo y hacer su santa y bendita voluntad. ¿Por qué? Porque después de la partida de este mundo, ya no va a haber oportunidad. Ya no habrá escape a la muerte segunda. Nosotros éramos muertos, pero por medio de Jesucristo tenemos vida hoy en día. Una vida que es la que nos lleva, es la que nos mantiene con la esperanza de que estaremos reinando, de que viviremos con el Señor por siempre. ¿Por qué? Porque así el Señor lo ha prometido. Así el Señor nos ha dicho a cada uno de nosotros las promesas que tenemos, y son promesas fieles y verdaderas. Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nos ha prometido, y lo que Él nos ha prometido es verdad. Así como le prometió a los discípulos, le dijo a los discípulos que no salieran de Jerusalén, que le iba a enviar el Consolador, que le iba a enviar el Espíritu Santo. Hoy estamos analizando la promesa que el Señor le había hecho a los discípulos. El Señor se lo había prometido. Y por eso debemos de seguir firmemente, debemos de continuar alabando al Señor y glorificándole por siempre, porque el Señor, sus promesas son verdaderas. Nos sigue diciendo la palabra: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis hoy. ¿Ven? Oiga lo que dice el versículo 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis hoy. Lo que estaban viendo, lo que estaban ahí reunidos, lo que habían de diferentes lugares, de diferentes naciones, que estaban ahí reunidos, vieron las promesas del Espíritu Santo que había llegado el día de Pentecostés. Llegó el Espíritu Santo y todos vieron. Por eso el apóstol Pablo le está diciendo aquí. Y dice el versículo 34, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo, el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Oye lo que dice David, el Señor, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo, el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Oye lo que dice el rey David. El Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pero vamos a ver lo que dice el versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos?
le hicieron una pregunta. Pedro le dijo, a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, a quien ustedes le dieron muerte, y muerte de cruz, que nos dice la palabra que todo aquel que es colgado en un madero es maldito. Y Jesús se hizo maldito por cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque fue crucificado en un madero, fue crucificado en una cruz del Calvario. En la cruz del Calvario fue crucificado nuestro Señor Jesucristo. Pero Pedro se lo dice, a ese Jesús a quien ustedes crucificaron, Pedro no le dice lo que yo creo que usted, no, a quien ustedes, Pedro le afirma y le dice, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Eso hizo el Señor, eso hizo el Padre Celestial. A Jesucristo el crucificado le hizo Señor y Cristo. Y dice que al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Le hicieron una pregunta, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué haremos? ¿Y qué le dice Pedro? Pedro dice, olvídense de eso. No, oigan lo que Pedro le dice a cada uno de ellos. Pedro le dijo, arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Señor, Pedro dijo, arrepentido, arrepiéntanse de lo que han hecho. Asimismo nosotros éramos muertos de nuestros delitos y pecados. Hacíamos cosas que no eran agradables ante los ojos de Dios, que no eran agradables ante los ojos del Señor. ¿Y qué hemos hecho? ¿Qué hicimos cada uno de nosotros? Nos hemos arrepentido. Nos hemos arrepentido de nuestros delitos y pecados para alcanzar la salvación. Eso fue lo que Pedro le dijo a cada uno de ellos. Eso fue lo que Pedro le exhortó a cada uno de los que estaban allí presentes cuando ellos le preguntaron, ¿qué haremos? Así mismo usted mismo debe preguntarse, amigo oyente. Usted mismo debe de reflexionar, de ponerse a analizar, ¿qué haré? ¿Qué debo hacer con mi vida? Lo que usted tiene que hacer es lo que la palabra de Dios les dice. Arrepentirse de sus delitos y pecados. Muchas personas piensan que ellos están bien, que ellos no pecan, pero si decimos que no es pecado, hacemos mentiroso a Dios, hacemos mentiroso al Señor. Por eso nosotros debemos de día tras día pedirle al Señor que nos guíe, pedirle al Señor que nos guarde y que nos proteja cada día más y más. Que el Señor nos dé fortaleza cada día y que nos ayude a seguirle firmemente a Él y obedecerle en espíritu y en verdad. Eso es lo que debemos de hacer cada uno de nosotros. Eso es lo que debemos de hacer. O sea, lo que no conocen al Señor, porque ya lo que estamos en el camino de Cristo Jesús, lo hemos hecho. Reconocimos que habíamos pecado, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y por eso escuchamos la voz de Dios y vinimos a Él. Fuimos lavados por la sangre del Cordero, por la sangre de nuestro Salvador, por la sangre de nuestro Redentor. Hemos sido lavados. Pero sigue diciendo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor, nuestro Dios, llamare.
el Señor le está llamando. Cuando usted escucha a un siervo de Dios hablándole de la palabra del Señor, muchas personas dicen, no, yo voy a esperar que Dios me llame. Yo voy a esperar que el Señor me avise, me hable por medio de un sueño, de cualquier cosa. Pero es Dios que le está hablando, es Dios que le está llamando. Cuando un siervo del Señor le está predicando, no es la palabra de esa persona, es la palabra de Dios que se predica, es el evangelio de salvación que le está predicando, que le está anunciando esa persona. Por tal motivo, no rechace el llamado que Dios le hace. No rechace la oportunidad que Dios le está brindando, que el Señor le está ofreciendo a usted. ¿Por qué? Porque nosotros, como seres humanos, sabemos el día que nacimos y nos alegramos cuando llega la fecha de festejo de nuestro cumpleaños. Nos alegramos porque cumplimos un año más de vida aquí en esta tierra. Pero ¿acaso sabe usted cuándo va a morir? ¿Acaso sabe usted cuándo partirá de esta tierra? ¿De este mundo? No lo sabe. Nadie lo sabe el día que va a morir. Por eso hay que estar preparado en Jesucristo. Por eso hay que estar preparado en el Señor, preparado en nuestro Salvador y Redentor Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que si la muerte llega, la Biblia nos dice que el morir en Cristo es ganancia. El morir en el Señor. Y si la muerte nos llega, estando en Cristo Jesús, nosotros hemos triunfado. Nosotros hemos logrado la corona de la vida eterna que Jesucristo tiene para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque hemos muerto en Cristo Jesús. Hemos muerto en nuestro Señor y por eso debemos de darle gracias a Dios que estamos en su camino, sirviéndole y haciendo su santa y bendita voluntad. Amigo, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, porque mañana puede ser muy tarde. Y el mañana nunca no ha existido. Hoy, por eso el Señor dice, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. No hay mañana. Por eso es que cada vez que yo veo la luz de un nuevo día, yo le doy gracias a Dios, yo glorifico el nombre del Señor, porque el Señor me ha permitido ver la luz de un nuevo día. Me ha permitido ver un día tan maravilloso, un día tan glorioso, que todo pertenece a Él, que todo es de Él. Pero debemos de buscar, debemos de acercarnos más a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque solamente en Él es que podemos encontrar la vida eterna. Dice el versículo 40, con otras muchas palabras testificaban y le exhortaba, diciendo, sed salvo de esta perversa generación. Y así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Vieron bien? Así que los que recibieron su palabra, a lo que le llegó el mensaje que Pedro estaba anunciando en el día de Pentecostés, a lo que le preguntaron a Pedro, ¿qué haremos? Esa palabra de verdad, ese mensaje de salvación que Pedro le predicó en ese día, le llegó a muchas personas. Y muchas personas se acercaron, porque dice que se bautizaron y se añadieron aquel día como 3,000 personas. En ese día se añadieron al Señor, se añadieron y creyeron en Jesucristo. Como 3,000 personas.
¿Pero por qué? Porque ellos entendieron y se dieron cuenta que el Señor Jesús, al que Pedro predicaba, le estaba ofreciendo lo mejor para su vida. Le estaba brindando lo más grande para la vida de cada una de esas personas y lo más grande para nosotros hoy en día. La palabra del Señor, la palabra de verdad. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ya estaban todos juntos, habían creído. Esas 3,000 personas, como 3,000 personas que habían creído, dice que perseveraban en la doctrina de los... ¿Y cuál era la doctrina de los apóstoles? ¿Era acaso la doctrina de Pedro? ¿Era la doctrina de Juan? ¿De Jacobo? No era la doctrina de ellos, era la doctrina de Cristo Jesús, la doctrina del Señor, la que nosotros hoy en día anunciamos, el evangelio que nosotros predicamos, el evangelio que nosotros le exhortamos a todas las personas que estén alrededor nuestro, que le hablamos de Jesucristo, del verdadero evangelio, la verdadera doctrina de Cristo Jesús, la verdadera doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso hacemos nosotros. ¿Por qué? Porque para eso el Señor nos ha llamado. Para eso el Señor nos ha escogido y para eso el Señor nos ha elegido a todos y cada uno de nosotros para anunciar la palabra de verdad, para anunciar el evangelio de salvación, anunciar la vida eterna a todo aquel que quiera, a todo aquel que la necesita. Todo aquel que no tenga a Jesucristo, que no esté sirviendo al Señor como el Señor manda que se le sirva, no está bien delante de Dios, no está bien delante del Señor. Por eso debemos de tener mucho cuidado, ser muy cauteloso y ser muy celoso con la palabra de Dios, con la palabra de verdad. ¿Por qué? Porque por ella es que vamos a obtener, por ella es que vamos a alcanzar lo que Jesucristo nos tiene a cada uno de nosotros. Dice que todos, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban lo que habían creído en Jesucristo. Con los discípulos ellos perseveraban. Pero más adelante, del versículo 43 en adelante, nos dice, sobrevino temor a todas las personas y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Era lo que hacían ellos. Todos los que habían creído estaban ¿qué? Juntos y tenían en común todas las cosas. O sea, estaban unánimes. Estaban todos juntos alabando al Señor, alabando a nuestro Salvador y Redentor Cristo Jesús. Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué hacía el Señor? Añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Estaban unánimes. ¿Pero por qué estaban unánimes? Porque habían creído en nuestro Señor Jesucristo. Al ver las maravillas que el Señor hacía por medio de los apóstoles, en ese día muchas personas creyeron. Muchas personas escucharon porque estaban sorprendidos, estaban atónitos. Al oír a los discípulos hablar en su lengua natal, en su propia lengua, ellos se maravillaron. Y al maravillarse, lo que hicieron fue glorificar al Señor porque se añadieron como 3,000 personas en ese instante, en ese momento.
Y por medio de la predicación, por medio de la mensaje que los discípulos dejaron, que el Señor lo utilizó y lo que Jesucristo nos ha dejado, nosotros hemos creído. ¿Por qué? Porque esas palabras son fieles y verdaderas, la palabra del Señor. Y como hemos creído, como estamos al servicio del Señor, nosotros todos los días glorificamos a nuestro Dios, glorificamos a nuestro Salvador y glorificamos a aquel que dio su vida por todos y cada uno de nosotros. Eso fue Jesucristo. ¿Por qué hay que glorificar al Señor? Porque Él se merece toda honra y toda gloria. Se la merece nuestro Señor Jesucristo. Y esas maravillas que hizo ahí en el día de Pentecostés nos llegó a nosotros, y como dice el versículo 38, que cuando nosotros creemos en el Señor, creemos en nuestro Salvador, en nuestro Redentor, dice el versículo 38, que Pedro le dijo que se arrepientan y se bauticen cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así mismo yo le digo, amigos oyentes, arrepiéntase, acércase a Cristo Jesús, acérquese al Señor, que el Señor lo que brinda es bueno. El Señor lo que brinda es maravilloso para su vida, es maravilloso para su guía aquí en este mundo, aquí en esta tierra. Por eso debemos de honrar, debemos de glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Y hemos visto que lo que Jesucristo promete lo cumple. La promesa que el Señor hace, Él la cumple. Y Él le prometió a los discípulos, le dijo que no se fueran de Jerusalén. Y ellos no salieron de Jerusalén. Le prometió el Espíritu Santo. Le hizo la promesa del Espíritu Santo a ellos. Y ellos recibieron el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino y ellos lo recibieron. Y al recibir el Espíritu Santo, ¿qué hicieron? Anunciaron la verdad. Anunciaron lo que Jesucristo le había encomendado, del hecho que ellos tenían que anunciar, que era su palabra. Y por eso nosotros debemos, hermanos y amigos, de honrar, glorificar y darle honra a nuestro Salvador y Redentor Cristo Jesús. Dios bendiga, hermanos y amigos. Le damos un caluroso saludo a Josefina, Marcelino, Rosario, Lourdes, Fari, Nelly Díaz, Sergio Jiménez. Caluroso saludo a Alejandro Sandoval, Leonardo Sosa, María Isabel Cruz, Hernández, Raquel Ramos, Jesús Olivo, Magaila, Alma Rodríguez, Janes, Juan Pérez, Giovanni Ortega, José Alfredo, Rafael, Rafita, Apolinar, Yolanda Martínez, Elber Mendoza, Francisca Delgado y a cada uno de los amigos oyentes. Y recuerden, piensen, analicen y reflexionen que cada uno de los que no conocen al Señor tienen que acercarse a Jesucristo, tienen que acercarse a nuestro Salvador. Que Dios nos continúe bendiciendo grandemente. Que Dios nos ayude a permanecer firmemente en su camino, haciendo su santa y bendita voluntad. Que el Señor nos bendiga. Nombre glorioso, precioso Salvador, bello Señor.